compatriotas. Nos ha dolido en el alma a todos, pero bueno, es parte de la lucha. Yo tenía tiempo que no venía aquí. La última vez vine en una de las jornadas que ustedes hacen. Nos invitaron a un programa que yo tenía que se llamaba Blanco y Negro. Hacía con Carlos Blanco, un experto de la oposición, por supuesto. Entonces hicimos aquí el programa de confrontación, los dos. Me gustó mucho ese debate, ¿no? Porque no fue un foro, fue un debate como parte del curso. Hoy vamos a conversar un poco sobre lo social y la importancia que tiene lo social en el proceso. Yo soy partidario y digo algo que es muy polémico. Lo social es lo estratégico del modelo bolivariano. Lo estratégico. Lo político es táctico para nosotros. Lo económico es táctico. Porque si bien es cierto que la confrontación en la que estamos tiene mucho que ver y tiene que ver en el fondo con el control de la apropiación del petróleo, del coltán, del oro, del hierro, del agua, no es menos cierto que el centro de la confrontación es el modelo. Es el modelo. Nosotros defendemos un modelo humanista que tiene como centro al ser humano, un modelo incluyente, y por supuesto se confronta con el modelo capitalista, que tiene como eje central la acumulación de capital. Por eso el modelo nuestro establece de manera muy clara y precisa que el objetivo estratégico es alcanzar el mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de vida de nuestro pueblo. El ser humano entonces es el centro. Por eso lo social es estratégico. Y lo político yo digo que es táctico, porque nosotros necesitamos estabilidad para lograr el objetivo estratégico. Nosotros necesitamos una correlación de fuerza favorable a las decisiones que tengamos que tomar en función del objetivo. Cuando nosotros olvidamos, decía Alfredo Maneiro, que la política son dos cosas: la construcción de la razón y en paralelo construir la fuerza. Muchas veces tenemos la razón y no tenemos la fuerza, y algunas veces obviamos la construcción de la fuerza. Por eso hay muchos compatriotas que son buenos teóricos pero malos en la práctica, porque saben mucho de la razón pero no saben construir la fuerza. Hay que ir construyendo la razón, en paralelo construir la fuerza, para que la razón se corresponda con la fuerza. El 13 de abril es un ejemplo de eso. La gente defendió la Constitución, porque la Constitución del 99 es la Constitución más democrática que hayamos tenido nosotros en toda la historia, tanto por su contenido como por el proceso de elaboración. Nosotros usamos todos los métodos de consulta, desde los métodos más sofisticados, ¿verdad?, como el 800 constituyente, por ejemplo, como la videoconferencia, hasta los métodos más ordinarios, como las marchas y las asambleas, recibir a la gente, escucharla, colocar depósitos en las esquinas para que la gente depositara, o en las plazas públicas un pipote o una unidad móvil recogiendo las opiniones de la gente. Y al mismo tiempo, todos los días lo que íbamos a discutir lo consultábamos con una región del país, para que tuviese algún vínculo con el tema que íbamos a discutir. De manera que, y después que aprobamos la Constitución, no era una Constitución, era un proyecto de Constitución, y fue sometido al referéndum. Y hubo que hacer una campaña, los que decían el sí y los que argumentaban el no. Y fuimos a unas elecciones, y se aprobó. De manera que cuando la gente estaba aprobando la Constitución, tenía una vinculación, un conocimiento, una identificación con la Constitución. Por eso la gente el 13 de abril salió
porque cuando construimos la razón, la Constitución, se construyó con la participación. Por eso nosotros en la Constitución del 99 establecimos en el preámbulo de la Constitución que íbamos a construir una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, es decir, la inclusión de todos, la inclusión de todos. Y establecimos también el modelo de Estado, y el modelo de Estado se define en el artículo 2 de la Constitución. Un Estado democrático, un Estado social, democrático, social, de derecho y de justicia. Hasta este momento todas las constituciones establecían siempre un Estado de derecho, y siempre nos habían hablado de un Estado de derecho, un Estado de derecho, entendiendo que la concepción del Estado de derecho es la misma regla de juego para todos, todo el mundo con una regla de juego. Pero fíjense que era una especie de trampa, ¿no? Hasta ese momento. ¿Por qué? Porque tú no le puedes poner la misma regla de juego a lo que es desigual, porque en lugar de buscar la justicia, perpetúa la desigualdad. Y les pongo un ejemplo, un recurso didáctico de maestro de escuela, que es lo que yo soy, ¿no? Y usted agarra una persona con una muleta y uno con sus dos piernas en buenas condiciones, le dice: a sus marcas, preparado, listo ya para correr 100 metros, siempre el compatriota de la muleta va a llegar de último, y tiene las mismas reglas de juego, porque son desiguales. Por eso nosotros discutimos, cuando discutimos en la Constitución, establecimos lo siguiente: un Estado de derecho y de justicia. Sin la justicia, el Estado de derecho no es viable, porque nosotros tenemos una sociedad de desiguales. Entonces la función de una revolución y de nuestro gobierno debe ser el de alcanzar la justicia para garantizar el Estado de Derecho. Para que todos tengamos las mismas reglas de juego, es necesario hacer una acción de gobierno, ¿verdad?, de justicia, para buscar que lo que es desigual tenga las mismas condiciones. Tenga las mismas condiciones. Y eso es tan así, mira acá, así como les pongo el ejemplo en positivo de lo que significa esta situación, en negativo también. Yo tuve una experiencia en la que no consideré la fuerza, porque tenía la razón, y estoy convencido de tener la razón. Yo creo y estoy convencido que las clases en Venezuela deben comenzar en enero. Deben comenzar en enero. Pero cuando fui ministro la primera vez, yo lancé el cambio. Y me entraron a plomo por la prensa y por los medios. Nunca me han dado una andanada tan dura como esa, ¿no? Y Chávez me dijo: bueno, a ver qué hace, resuelve tu problema. Yo lancé que las clases eran en enero, pero no tomé en consideración que las empresas multinacionales que hacen los libros, los cuadernos, la ropa de los muchachos, los zapatos, eso tienen sus planes en cada país y dominan las empresas multinacionales. Entonces, si les cuadramos algo, lo afectamos en sus intereses, y por eso invierten y meten leña. Entonces lo discutí con el presidente me dijo: bueno, resuelve tu problema, ¿verdad? Yo quiero ver qué vas a hacer tú. Y en un momento que le dije al presidente, le dije: para atrás la medida. Ese es tu problema, me dijo. Una lección, ¿no? Aprendí allí una lección de que no podemos hacer nada, absolutamente nada, sin tener clara la correlación de fuerza. La correlación de fuerza hay que construirla en paralelo con la construcción de la razón. Por eso la participación y el protagonismo de nuestra Constitución es esencial, es fundamental para poder mantener la revolución. Y fundamentalmente nuestra orientación hacia lo social. Yo decía que lo político es táctico, pero también digo que lo económico es táctico. Por más importante que sea lo económico, es táctico. Chávez lo llamaba el con qué. Decía: yo voy para Caracas, ¿con qué?
Yo voy a hacer una casa, ¿con qué? Lo que vayamos a hacer tenemos que pensar en el con qué. Y cuando nosotros desarrollamos una economía productiva, generamos riqueza, tiene un fin, ¿verdad? Ser el con qué del logro de los objetivos. Para el capitalismo, la economía es un fin en sí mismo. Es el mejor para el capitalismo. El mejor capitalista es el que gane más con la menor inversión. Esa es la esencia del capitalismo, ganar más con la menor inversión. Por eso la explotación es una esencia del capitalismo. La dominación es una esencia del capitalismo, porque su objetivo estratégico es acumular riqueza, y cada día hay menos ricos, pero que son más ricos que antes, y cada día hay más pobres que son más pobres que antes. El mundo vive en una fábrica de ricos y en una fábrica de pobres. El capitalismo busca que cada día haya menos ricos que sean más ricos que antes. Por eso las empresas multinacionales, fíjense cómo nosotros aquí, el neoliberalismo, cuando nos lo aplicaron, nos despojamos de la CanTV, la vendimos, y la CanTV pasó a ser parte de otra empresa, de un mismo dueño. Nosotros nos despojamos de Viasa y pasó a formar parte de Iberia. Después otro compró Iberia y pasó parte del mismo dueño. Ese es el proceso de acumulación. Cuando llega Chávez se encuentra con un problema. Era una acumulación de una deuda social tremenda sobre nuestro pueblo, una deuda histórica. Y para hacer la revolución y lograr los objetivos que se planteaban, no podía hacerlo sin resolver, sin atacar el problema de acumulación de la deuda. Porque el cambio estaba en un pueblo que estaba abandonado, en un pueblo que estaba excluido. El salto tenía que darlo, atender a ese pueblo para demostrar que era diferente al modelo anterior. Y por eso el presidente Chávez hace un extraordinario y profundo esfuerzo en lo social. Fíjense que en toda la etapa de Chávez se afianza Chávez en buscar la renta petrolera. Venezuela tenía una economía monoproductora, una economía petrolera, una economía eminentemente rentista, no productiva. Nosotros hemos vivido siempre de la venta del petróleo. Y la burguesía trabajó para controlar la renta petrolera. La burguesía controlaba la renta petrolera. Nuestro gobierno, su esfuerzo de los gobiernos de la Cuarta República fue el control del poder político a través de ADECOPEI para que la burguesía le garantiza a ellos la estabilidad, pero se apropiaba de la renta petrolera. ¿Qué lograron ellos? El traslado de la riqueza petrolera, que es de todo, a mano de la burguesía. Por eso, históricamente, si usted revisa a los ministros de Finanzas, si usted revisa la lista de los presidentes del Banco Central y revisa los presidentes de PDVSA, son los cargos esenciales, y el otro era el Ministerio de Fomento. Porque el Ministerio de Fomento transfería créditos que nunca pagaban, que luego el mismo Estado se los condonaba. Y así ese Estado se llenó de yates, se llenó de avionetas, es decir, de la transferencia de la renta petrolera a la oligarquía. La oligarquía es la que tenía el control, porque ese es el modelo norteamericano: no gobierna al pueblo, gobiernan las multinacionales, y eso en pequeño no lo trasladan a nuestras naciones. Entonces la oligarquía en cada país controla, es títere de la oligarquía mundial, de las multinacionales, del imperio, y gobiernan son las finanzas sobre el pueblo. A ellos no les interesa el Ministerio de Salud, a ellos no les interesa el Ministerio de Educación, a ellos les interesa fundamentalmente PDVSA, les interesa el Ministerio de Finanzas, les interesa el Banco Central. ¿El Banco Central por qué? Por los indicadores macroeconómicos. Y por eso el Banco Central lo controlaban ellos. Vean, revisen la lista de todos los presidentes del Banco Central que han tenido Venezuela. Banquero, presidente del Banco Central.
Revisen la lista de los ministros de Finanzas en la Cuarta República. Revisen la lista de los presidentes de PDVSA y buscan los ministros de Fomento. Esa es la clave. Ellos simplemente te dejan que gobiernen, pero te dan una terna para cada uno de ellos. Y a través del Banco Central controlan los indicadores macroeconómicos. A través del Ministerio de Fomento transfieren parte de la renta petrolera, que es de todo, a manos de la oligarquía y el Ministerio de Finanzas para orientar el presupuesto. Lo que no le dé ganancia no le conviene. Por eso los presupuestos, un trabajo interesante es comparar los presupuestos de la Cuarta República con los presupuestos nuestros. Eso sería un trabajo interesante, porque la orientación del presupuesto te da qué tipo de gobierno tienes, en las dos líneas, o en el capitalismo o hacia el socialismo. Y ahí está el Estado de Derecho y el Estado de Justicia con el que partimos. Te ponen las mismas reglas de juego y en base a las mismas reglas de juego, siendo desigual, hacen lo que le da la gana. Y lo hacen dentro de la ley, porque es el Estado de Derecho. Chávez dijo, no hay Estado de Derecho sin Estado de Justicia. La acción de nosotros es construir un Estado de Justicia. Algunos lo llaman la equidad. En todo caso, lo voy a decir en términos de maestros de escuela, es igualar lo que es desigual, el Estado de Justicia. Por eso Chávez se ve la necesidad de priorizar, que tenía que priorizarlo, pero era obligatorio, lo social. Y alcanza uno de los elementos fundamentales del modelo que inicia Chávez, es que alcanza indicadores sociales extraordinarios. Nosotros alcanzamos indicadores sociales de tal manera que hay dos maneras de expresarlo y medirlo. Uno, las metas del milenio las alcanzamos antes de tiempo. El único país. Una sola meta no alcanzamos con esa fuerza. Se nos quedó corta. Es la mortalidad materna, pero por múltiples razones. Ahí me tocó, en esa etapa, era ministro de Educación, pero yo coordinaba el gabinete social. Y me tocó hacer el seguimiento a las metas del milenio. Y Chávez alcanzó, bueno, a tal punto que nosotros saltamos de un índice de desarrollo humano medio a un índice de desarrollo humano alto. Alcanzamos las metas del milenio antes de tiempo. El programa Hambre Cero de la FAO se llama Hugo Chávez, en honor a Venezuela por haber alcanzado la reducción de la desnutrición con la fuerza que alcanzamos el analfabetismo con reconocimiento de todas las organizaciones. Alcanzamos matrícula como ningún país de América había alcanzado. Y uno de los indicadores sociales se convirtieron en una referencia para el mundo. Pero uno ve eso y uno dice, cree que se cambió la estructura. No, la estructura capitalista burguesa del Estado quedó intacta. Chávez no lo cambió. El gran esfuerzo de Chávez estuvo en el control, arrebatarle a la burguesía el control de la renta petrolera y establecer un mecanismo justo de distribución de la renta petrolera para que llegara al pueblo, con programas y políticas sociales. Y fíjense que no cambió, la estructura no pudo cambiarla. Y la gente, como algunos dirán, ¿y por qué Chávez no arrancó con la misma fuerza en lo social, no se fue a lo político? Si Chávez se va a lo político con la misma fuerza que va a lo social, no tiene el acompañamiento del pueblo, porque el pueblo necesita la respuesta. Lo que enamora al pueblo de Chávez es que Chávez fue directo con el pueblo, con lo que el pueblo necesitaba. Si se pone a dedicarle tiempo a lo otro, claro, buscó de sembrar cosas, fue sembrando, pero no con la misma velocidad que atacó lo social. Eso convirtió a Venezuela en una referencia para el mundo, la revolución bolivariana. Y movimientos sociales de América Latina, que estaban ya desahuciados, desencantados, ya habían abandonado todo, comenzaron a despertarse, a reorganizarse y a ver hacia Venezuela. Pero los sin tierra, Brasil, bueno, si Chávez puede ir a los bolivarianos, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Y Lula, que tenía años, Lula tenía muchos años luchando.
Yo conocí a Lula por la causa R, ¿no? Porque Lula era un líder sindical siderúrgico y Andrés Velázquez era siderúrgico y teníamos una relación. Lula vino muchas veces con nosotros a reunirse aquí y nosotros allá, pero ni pensábamos que Lula podía ser presidente. Fue Chávez y la Revolución Bolivariana que le dio la fuerza a ese movimiento que despertó y levantó, y Lula fue presidente. Y los piqueteros en Argentina y todos los movimientos sociales de Argentina que estaban abandonados tomaron fuerza con la referencia de la Revolución Bolivariana por los logros sociales. Ese era el gran indicador. Cómo nadando contra la corriente, cómo enfrentado al capitalismo, cómo enfrentado al imperialismo, Chávez, declarándose imperialista, lograba los indicadores sociales que lograba. Eso enamoró a los movimientos populares y a los pobres del mundo, porque demostraba lo que se busca con el capitalismo. La única manera de derrotar el modelo capitalista, no hay otra, lo demás es coba, porque había que derrotar militarmente a los Estados Unidos. La única manera de derrotar al capitalismo en lucha es construyendo un modelo alternativo al capitalismo que sea exitoso, que sea viable, que sea creíble. Y fue lo que hizo Hugo Chávez, construir un modelo alternativo al capitalismo, viable, creíble y exitoso. Dijeron, esa es la vía, hay un camino, es posible, es real. Y eso hizo que los pueblos se entusiasmaran y cobraran fuerza. Y por eso surge Lula, por eso surgen los Kirchner, por eso el Frente Amplio de Uruguay, que tenía muchos años luchando, logró que Pepe Mujica asumiera la presidencia. Se levantaron los indígenas en el Ecuador, pusieron a Correa, los indígenas en Bolivia pusieron a Evo, los sandinistas regresaron, ¿verdad? El Frente Farabundo Martí en El Salvador por primera vez tuvo la posibilidad de ser gobierno. En Haití, en todas partes comenzaron a levantarse los movimientos progresistas, y vimos que gobiernos que habían sido de derecha, electos por la derecha, como el gobierno de Zelaya en Honduras o el gobierno del presidente Lugo en Paraguay, lograron, se pasaron por este lado. Comenzaron a pasarse gobiernos de derecha, con el esfuerzo integracionista y unitario que Chávez comenzó a construir. UNASUR, la CELAC, el ALBA, Petrocaribe y todos esos movimientos comenzó a atraer. Y nosotros estamos viviendo de eso todavía. Porque si Chávez no hace Petrocaribe, a nosotros en OEA nos hubiesen liquidado en todas las votaciones. A nosotros nos salva en OEA los votos del Caribe, con Petrocaribe. Porque Chávez empezó a utilizar el petróleo como un instrumento de geopolítica para cambiar la correlación de fuerza. Y no solamente entonces en el continente que cambiamos la correlación de fuerza, sino que comenzamos a hacer referencia para los países del mundo. Hay que ver en África cómo adoran a Chávez. Hay que ver los árabes cómo quieren a Chávez. No es cuento. Yo fui con Chávez casi todas las veces que fue a África. No sé por qué. Pero él se llevaba sus ministros negros, sus generales negros, sus almirantes negros. Ha quedado Chávez. Entonces, fíjense ustedes, yo lo acompañé. Y mira, que yo era desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, la gente de lado y lado. Y yo fui ahora a Nigeria a la toma de posesión del presidente. Y fui a Sudáfrica. Bueno, y duré más en actos de solidaridad con Venezuela. Faltaba tiempo, pues. Porque adoran a Chávez. De su pueblo. Era la esperanza que sembró. Y yo no puedo demostrarlo, me llevan para el tribunal y digo, no sé, pero yo tengo la convicción política y la convicción moral de que a Chávez lo mataron. Nadie me va a quitar eso a la cabeza, porque Chávez estaba planteando en ese momento, estaba dando un salto de lo social a lo económico. Chávez en ese momento que muere, venía insistiendo en la necesidad de una nueva arquitectura financiera para América Latina. Y hablaba del Banco del Sur.
y hablaba de una moneda latinoamericana y caribeña que era el sucre, con una divisa que era el petro. Y además hablaba de un fondo de reserva latinoamericano y caribeño. Decía, nosotros tenemos 700.000 millones de dólares en el Banco Mundial. Solo sacándolo nosotros, todos, le damos un golpe al Banco Mundial. Y con eso tenemos la base para la creación del Banco del Sur. No solo la combinaba aquí. Chávez fue el único presidente no africano que fue al Congreso. Y allá en el Congreso africano, Chávez planteó el Banco del Sur, planteó Telesur y planteó la Universidad del Sur. Son 3 propuestas le hizo. Y él pensaba que el Banco del Sur no solamente iba a ser para América Latina, sino arrancar con el Banco del Sur en Sudamérica, y se convertía en el Banco del Sur del globo terrestre. El sur versus norte. Mi norte es el sur, decía Chávez. Vean la visión. Si Chávez lograba eso, y era el único que podía lograrlo, porque además de tener la claridad de la nueva arquitectura financiera, tenía lo más importante, tenía el liderazgo y la ascendencia sobre los líderes que estaban gobernando los países latinoamericanos. Tenía liderazgo y ascendencia, y tenía autoridad moral. Si estaban los Kirchner, si estaba Lula, si estaba Evo, si estaba Correa, con esa correlación de fuerza. Nicaragua, Honduras, tenía la correlación de fuerza para lograrlo. No solamente la claridad. Y es en ese momento que muere Chávez. Pregúntense eso. Si Chávez lograba eso, iba a lograr el elemento fundamental de dominación del imperialismo. Porque hay gente que cree que el imperialismo no existe. El imperialismo son los distintos mecanismos de dominación de un epicentro de acumulación de capital sobre los países que están en su periferia. Y tiene distintos lazos de dominación. Distintos. Económicos, financieros, políticos, culturales. Pero el lazo, hay 2 lazos. Que es emanciparse. Lo que hizo Chávez, agarrar un machete y empezar a romper todos esos lazos. A romper todos los lazos de dominación. Hay 2 lazos que son los esenciales del capitalismo, que es el monetario y el cultural. La base del capitalismo es que controla el sistema monetario internacional, lo que llaman la dictadura del dólar. Y Chávez iba para allá, iba buscando la ruptura de la dictadura del dólar, cuando planteaba una nueva arquitectura financiera latinoamericana, una moneda latinoamericana común, un banco central común, un banco del sur, un banco central latinoamericano, un fondo latinoamericano, en vez del Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Reserva Latinoamericana y Caribe. En vez del Banco Mundial, el Banco del Sur. En vez del dólar, el petro, con una moneda regional que era el sucre. No era cualquier cosa lo que estaba planteando Chávez. 2 líneas venía Chávez. El otro era la profundización de la descolonización. Acelerar la descolonización y romper la moneda. Ahí le estaba atacando los 2 elementos fundamentales de dominación del imperialismo, que es la dictadura del dólar, el control del sistema monetario internacional y el condicionamiento cultural. Condicionamiento cultural. Nosotros nos condicionamos sin darnos cuenta con todo lo que es el sistema de recreación, lo que es el cine, con todo eso, sin darnos cuenta, nosotros nos condicionamos y tenemos años de condicionamiento. Fíjate, yo a mis alumnos les decía, véanme la cara, yo les digo que mi nariz chata es la mejor nariz del mundo, que dicen ustedes. Se ríen. ¿Ustedes saben por qué se van a reír? Porque no lo creen.
porque todos tenemos en la cabeza que es el perfil griego. Yo le decía, saquen una hoja, razónenme eso. Tienen 10 minutos, muy poco, 15, pueden sacar computadora, pueden buscar donde ustedes quieran, investigan lo que quieran, saquen el libro que les dé la gana, demuéstrenme eso. Iba, y decía el loco, me fumaba un cigarrito por allá afuera, escondido, venía, nadie ha escrito nada, no pueden escribirlo, porque no es verdad, eso no tiene ninguna parte, eso está en la cabeza de nosotros. A nosotros nos condiciona. Romper el condicionamiento cultural es fundamental. Nosotros tuvimos años llegando a las escuelas y poniendo las carteleras el 12 de octubre, ¿ves? Invitábamos a nuestros indígenas arrodillados con el conquistador aquí con una cruz. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Y todos ustedes cantaron, bueno, los más jóvenes, ¿no? El himno de las Américas. Canto de amistad, buena vecindad, ¿ustedes no cantaron eso? Sí. Ese es el canto de la doctrina Monroe. Nosotros estuvimos cantándole a Monroe durante toda la vida, sin darnos cuenta. Así nos impone, así nos condiciona. De todos los elementos de dominación que tiene el imperio, la dictadura del dólar, que es el control del sistema monetario internacional, y el condicionamiento cultural son los elementos más duros con los que cuenta el imperio. Y Chávez iba a comenzar a atacar. Pero bueno, ese es el cuadro contexto para ver por qué lo social, como les dije, es lo estratégico, lo político es táctico porque es para buscar la estabilidad y una correlación de fuerzas favorable, y lo económico es táctico para nosotros porque es para tener el poder. Para los capitalistas es estratégico. Entonces, lo esencial es el modelo. El modelo nuestro es un modelo humanista, es un modelo incluyente. ¿De acuerdo? Por eso es lo social. Y por eso nosotros establecimos en la Constitución, es una Constitución que tiene tiene muchos capítulos de derechos. Para nosotros los derechos son fundamentales. Los derechos. Y los derechos los establecemos en la Constitución. Los preceptos constitucionales lo establecen los derechos. Nuestra Constitución es una Constitución, claro, aquí está una constitucionalista y constituyente, ¿no? Yo lo que soy maestro de escuela, pero te voy a decir, la Constitución nuestra es una Constitución programática. ¿Por qué es programática? Porque nosotros hicimos una Constitución, la Constitución no define el país que teníamos. La Constitución define el país que queríamos. Nosotros hicimos la Constitución como queríamos el país. Nosotros dijimos ahí, por ejemplo, la seguridad social es universal. Se reían de nosotros. Buscan los periódicos de esa época para que lean. Es un poema, porque había el 20% de desempleados. Y dijimos, todo el mundo tiene derecho al trabajo. Habían apenas 300.000 pensionados, y esos pensionados tenían un porcentaje del salario mínimo, el 40%. Y nosotros dijimos, la seguridad social es universal, y apenas había 300.000 pensionados. Bueno, hoy tenemos 4.700.000 pensionados, vamos para los 800.000 pensionados. ¿Por qué? Porque los derechos son progresivos. Están afectados por el principio de la progresividad. Yo no puedo decir, todos tienen derecho a trabajo y el siguiente día va a trabajar todo el mundo. No, yo tengo que desarrollar política con un objetivo estratégico, es llegar al 100% del empleo. Y nosotros bajamos del 20%, nosotros íbamos por el 4.5% de desempleo. Teníamos uno de los niveles de desempleo más bajos de América Latina y por eso te lo están atacando. Por eso yo insisto con el cliente que si es verdad es el petróleo, si es verdad que es el hierro, si es verdad que es el coltán, pero el elemento de fondo es el modelo. Es el modelo porque de tener éxito el modelo, como venía teniendo éxito el modelo, y lo dijo Helio Abraham, búsquense la intervención de Helio Abraham en el Parlamento norteamericano, cuando está argumentando para que den los reales contra Maduro, la financiar la conspiración en Venezuela. Llegó un momento que él se desesperó tanto, que él dijo, imagínense ustedes por un segundo
que dejemos a los chavistas desarrollar sus políticas sociales. Nos acaban, digo. Y es verdad que los acabamos. Si nos dejan desarrollar las políticas sociales, los acabamos. Porque ya íbamos de América Latina para el mundo. Ya estaba el rollo en Grecia, en muchos países de Europa incluso. Los sociales, los acabamos, dijo el Eduardo. Entonces nosotros, en la Constitución, tenemos establecidos los derechos. Bueno, es de derecho. Y no basta la Constitución, que tiene los preceptos constitucionales, que es lo fundamental. La revolución ha tenido que construir una serie de leyes avanzadas. Vean nuestra ley del trabajo, vean nuestra ley de educación, vean las leyes que ha construido la revolución. Y nos pudiéramos quedar Constitución y leyes. No, la revolución ha venido construyendo una nueva institucionalidad revolucionaria sin darnos cuenta. Yo ayer en el Congreso de las Comunas le decía a los muchachos, hay que ver, para nosotros el Consejo Comunal es una nueva institucionalidad, para nosotros comuna es una nueva institucionalidad, para nosotros el Estado Comunal es un nuevo concepto. Es decir, hemos creado, pero creamos todas las leyes del Poder Popular, todas las leyes del Poder Popular, y nosotros pusimos aquí en la Constitución, nada menos, para que ustedes vean, partimos de la Constitución siempre dando los derechos. Así como le dije que el artículo 2 definimos el Estado, le digo que el artículo 5 define la soberanía. Que antes era del 61 el artículo 4. En el artículo 4 nosotros decíamos los maestros en aquella época, en la Cuarta República, decíamos, la soberanía reside en el pueblo, decíamos nosotros, quien la ejerce a través del sufragio mediante los órganos del poder público. Es decir, era una soberanía hipotecada. Residía en el pueblo, pero el pueblo la ejercía solo mediante el sufragio. Y a través de representativa, a través del gobernador, a través del alcalde, a través del presidente, a través de lo que tú elegías, del diputado, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Era efectivamente una democracia representativa. El cambio que le dimos, y ahora el artículo 5 dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien le ejerce de manera directa por los mecanismos que establece esta Constitución y de manera indirecta a través del sufragio. ¿Cuáles son los mecanismos que establece la Constitución? Está el artículo que más me gusta a mí de la Constitución. Yo trabajé ese capítulo, el de la soberanía, porque era el de la participación. El artículo 62, el artículo 70, ¿verdad? El artículo 184. El 62 es el artículo que más me gusta, porque es el artículo del protagonismo. Nosotros dimos un debate si protagonismo y participación eran lo mismo. Y ahí la gente decía, eso es lo mismo. No. Yo tuve que decir con mi recurso didáctico ahí, yo dije, mire, si usted juega béisbol y está en un equipo, van a jugar 9, y usted ese día juega banco, usted está participando, pero no está jugando. O sea, usted no es protagonista. Protagonistas son los 9 que están en el campo. Y eso pasa con el equipo de fútbol. Usted va para el juego, ay, mira, participé en el juego Caracas Magallanes. Yo no he jugado, no, yo era público, estaba en la grada. Estaba participando, pero no era protagonista. El protagonista es el que está ahí en el hecho. ¿Está claro, camarada? Entendido. En consecuencia, hay que hacer un artículo para el protagonismo. Es más, el artículo 62 lo redactamos nosotros después que habíamos hecho el artículo de la participación, que es el 70. Por el debate que dimos. Y dijimos, todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, de manera directa o de manera indirecta, a través de su representante. Y los 3 elementos, discutimos bastante para ver cuáles son los 3 elementos del protagonismo. 1, elaborar políticas públicas. 2, ejecutar políticas públicas. 3, control y seguimiento de las políticas públicas. Me dijeron, eso es un poema. Le digamos agregarle un parágrafo. El Estado y la sociedad tienen la obligación de darle a la gente el apoyo para que pueda hacerlo, pues, si la gente no lo tiene. Por eso yo puedo elaborar un proyecto desde mi comunidad de vivienda. Pero eso le corresponde al Ministerio de Vivienda. No. Poder popular. Esa es la base del poder. Y después, bueno, desde el referéndum, el artículo 70, a las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, etcétera, y para ustedes contar en lo económico, en lo político, en lo social, como en la participación. Y el 184
Fíjense que el 184 era parte de la experiencia que teníamos, que fue la transferencia de competencias y de recursos. Por eso autocríticamente yo digo cometimos un error ahí, fue mío pues yo trabajé en la redacción. Nosotros decimos que las gobernaciones y alcaldías están obligadas a transferir recursos y competencias a las comunidades organizadas. Y obviamos el poder nacional. ¿Saben por qué lo obviamos? Porque no teníamos la experiencia, nunca habíamos sido gobierno nacional. Lo que habíamos tenido hasta ese momento era gobernación y alcaldía. Desconocíamos las cosas. Eso nos pasó. Y después lo metimos en la reforma y no pasó. Pero ahí estaba un planteamiento de transferencia de competencias. ¿Por qué no pusimos consejos comunales? Porque no había en ese momento. A lo que había las asociaciones de vecinos no la íbamos a poner. Bien, todo tiene su aplicación. Por eso es que hay que acudir siempre al espíritu del constituyente. ¿Qué pensó el constituyente en ese momento? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo lo estaba pensando? Entonces, en base a eso, es que se elaboran las leyes del poder popular, esos preceptos constitucionales, la participación, el protagonismo, la autonomía comunal, todas las leyes del poder popular tienen que ver fundamentalmente con los preceptos constitucionales. Entonces tenemos los preceptos constitucionales, tenemos además de los preceptos constitucionales las leyes avanzadas, y luego tenemos la institucionalidad. Cuando usted habla de alimentación, Chávez logró una política alimentaria, pero crea Mercal, Pedeval, las casas de alimentación, todo eso es institucionalidad revolucionaria. Lo que usted busca. Las políticas de salud, el CDI, ¿verdad? Los centros de atención primaria, los CAP, ¿ven? Todo eso son nueva institucionalidad. Barrio adentro, son nueva institucionalidad. Y toda esa institucionalidad, ¿verdad?, nos permitió a nosotros lograr los objetivos en lo social tal como se logró y hacer de lo social una gran referencia. Nosotros tenemos que seguir en lo social, y Maduro ha continuado el legado del presidente Chávez en medio de la dificultad, y yo quisiera decir ¿cuál? Bueno, ustedes me digan, bueno, ¿cuáles son las dificultades? Nicolás creó además, para que todos estos derechos sistematizados, Nicolás creó, implementó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. ¿Y eso tiene sintonía con la Constitución? Sí, con los derechos que están establecidos como preceptos. ¿Tiene sintonía con las leyes? Sí. ¿Tiene sintonía con la institucionalidad? Sí. Y ese Plan de Derechos Humanos, las Naciones Unidas lo revisa una vez al año. Nosotros tenemos que hacerle seguimiento, cuidarlo, y ellos hacen recomendaciones. Nosotros somos uno de los países que todas las recomendaciones que nos hizo Naciones Unidas, nosotros las aplicamos a las instituciones del Estado. Están aplicadas todas las recomendaciones. Y además tenemos el Plan de la Patria, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué se encuentra Maduro? Pues ellos creyeron que liquidando a Chávez liquidaban la revolución. Maduro nos sorprende, a ellos no pensaban que iba a ganar, no lo reconocieron, no lo han reconocido, no lo van a reconocer. Su línea es no reconocer a Nicolás Maduro. Nunca lo han reconocido que ganó. ¿Entiendes? Cuando uno dice, y la oposición se salió de la política y se fue a la conspiración. ¿Qué hacemos nosotros con lo social? Lo social ahora es más necesario que antes. Porque los ataques golpean a los que más necesitan. Nos golpean a todos, pero golpean a los más pobres, golpean a los que tienen mayor necesidad. Entonces, en Venezuela la oposición política ha recorrido el uso permanente de la violencia para intentar producir un cambio de gobierno. No en lo político, se salieron de la política. Mira, golpe de Estado en 2002, desconocimiento de los resultados electorales en el 2013, la salida en el 2014, la guarimba en el 2017, el magnicidio en el 2018. 2019, bueno, imagínate tú, autoproclamación, invasión disfrazada de ayuda humanitaria, guerra cibernética contra la
Sistema Eléctrico Nacional, golpe de Estado el 30 de abril y paro interestatal. Van a seguir, van a seguir. Por medio de la elección económica se han despojado a Venezuela de valiosos activos ubicados en el extranjero, propiedad de la República, incluyendo silbos, monómeros del ALBA, reservas de oro, etc. Las medidas coercitivas unilaterales han generado pérdidas. Ya esta cantidad se queda por debajo, porque yo no voy a estar haciendo este papel todos los días. 24.258 millones de dólares. Adicionalmente existen en la actualidad más de 5.470 millones de dólares que están bloqueados. Esos son más de 30.000 millones de dólares. El presidente Maduro ha diseñado toda una estrategia para proteger al pueblo venezolano frente a la agresión económica. Esta estrategia incluye la protección permanente del ingreso. Bueno, hablando de eso, ahorita acaba de aprobar el presidente mediante un decreto, ¿verdad?, un ajuste salarial, llevando de 75 a 150.000 y la sexta pique de 25 a 150 para tener un salario mínimo de 300.000 bolivianos. Pero como todo eso le está dando dos bonos patria de 150 para tener 600.000 bolivianos. Y los que tenemos tabla, porque tenemos contrato colectivo, bueno, es superior. Yo no digo monto porque eso está prohibido decir, hasta que no lo sienta el maestro en su cuenta. Marchen, griten, digan, tú lo vas a sentir en la cuenta. Porque si nosotros lo anunciamos antes, es necesario que la gente lo tenga en la mano. Si le aumentan después, ya tú sabes quién es el culpable de que te está bajando con la inflación. El presidente ha diseñado, mire, para proteger al pueblo, distintas estrategias. La protección del ingreso, la distribución de alimentos a través de los CLA, el sistema de asignaciones dinerarias a través de los bonos de protección social, el carnet de la patria. En Venezuela tiene ejercicio un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica para buscar la paz y buscar restablecer la economía. El gobierno bolivariano ha intensificado los mecanismos de cooperación bilateral, pero también unilateral. Bilateral, China, Rusia, Turquía. Multilateral, con la ONU, con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Nosotros tenemos con Naciones Unidas 6 meses. Maduro dijo, la única ayuda que yo puedo aceptar es a través de Naciones Unidas. Nos dieron un plan 6 meses y nosotros tenemos 6 meses. Yo soy contraparte de dos. Soy contraparte de la de educación y la de protección social. Hasta ahora no han respondido. Están ahí, tú sabes, puro. Pero bueno, Maduro está cumpliendo para que no digan. El Estado ha venido trabajando articuladamente en los órganos del sistema de Naciones Unidas a objeto de garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. Actualmente se trabaja con la ONU en un plan especial de respuesta en materia de salud, seguridad alimentaria, nutrición, educación, agua, saneamiento y protección social de los grupos vulnerables. El presidente Nicolás Maduro implementó un plan integral de atención a las víctimas del bloqueo y guerra económica. Yo creo que esa es una de las medidas más inteligentes de Maduro. Crear el plan de atención a las víctimas, integral a las víctimas de la guerra económica. ¿Por qué? Y eso ayuda muchísimo a la resistencia. Nosotros, todos y todas, somos golpeados por la guerra económica y por el bloqueo criminal. Todos. Pero cuando uno ve el impacto de eso, golpea más al que está abajo. Y cuando usted ve dónde está el chavismo duro está abajo. Mientras más duro tumbarlo, más chavista. Yo no sé la razón, es sociológica, ¿no? Si la gente tiene la esperanza, porque vio cosas y ha visto cosas y espera cosas, ¿no? Espera respuestas. Pero abajo es donde el chavismo es duro y abajo es donde golpea más. Y esa es la estrategia de ellos. Ellos saben que golpea más abajo. Nosotros tenemos que estar acompañando a nuestra gente abajo. Por eso hacemos un despliegue todas las semanas, hacemos despliegue a la calle y a la calle, es lo más importante. El sistema social nuestro es fundamental. Se encuentra atención a las mujeres, las comunas, la alimentación, hábitat y vivienda, el trabajo, juventud, turismo, pueblos indígenas, agricultura urbana, la salud, la educación básica, la educación universitaria.
Yo tengo en el gabinete que me toca coordinar 11 ministerios. Nos reunimos todos los martes en la mañana, los 11 ministerios, más 7 organizaciones nacionales, por ejemplo, el Seguro Social, por ejemplo, la Renault Tricolor, por poner 2. Barrio Adentro. Sí, todo eso es social. Es lo social. Y una cosa importante que lo dije es que además de la Constitución, además de las leyes, además de las instituciones, el presupuesto del cuarto componente, el presupuesto. Nosotros tenemos este año el 75% del presupuesto dirigido a lo social. Pero ¿por qué si necesitamos más plata y tenemos más problemas? Porque tenemos más problemas, tenemos que apoyar más al pueblo. Vean, eso no lo harían ellos. Y vean lo que está pasando en Ecuador y por qué fue lo de Ecuador. Porque le estaban quitando la mitad del salario, le estaban quitando las pensiones, le están quitando. Y nosotros, mientras más fregado y más dure la guerra económica, más tenemos que apoyar a nuestro pueblo, más apoyo al pueblo. Por eso el presupuesto es y porque este pueblo resiste para seguir subestimando a Nicolás Maduro. Yo creo que Maduro está por encima de todas las predicciones que le hicieron. Todos los juicios que hicieron de Maduro se quedaron cortos. Está por encima. Bueno, ahí hay una inversión por sector, pasan. Y yo quiero, como he hablado bastante, yo quiero ponerle cosas concretas para que en medio de la guerra económica y del bloqueo criminal veamos las cifras de lo social, las cifras concretas. Este documento se lo entregué yo a la Bachelet, así como está, como lo estoy diciendo. En vivienda, nosotros hemos logrado construir 2.823.319, sin contar las que hemos entregado hoy. Hoy es jueves, ¿verdad? Todos los jueves del mundo entregamos casa. Y hemos entregado 2.823.319.